buenos recuerdos que tuvimos con ellos. Amén, hermanos. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor nos pueda entregar su palabra. Esta mañana vamos a hablar acerca de algo muy importante que tiene que ver con el ejemplo que nosotros tuvimos como hijos en nuestro hogar. Y en ese sentido es importante que reflexionemos sobre la verdad de la palabra y cómo ésta nos enseña a nosotros. Muchas gracias, hermanos. Ya voy a hacer nuevo el teléfono. La chancleta dice. Ustedes madres no conocen ese instrumento, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, hermanos. ¿Están felices? Amén. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque tú eres bueno, lleno de bondad y misericordia. Queremos pedirte que nos ayudes a interpretar tu palabra y nos des, Señor, el conocimiento para poder entenderla y asimilarla. Añade a tu iglesia, Señor, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio y el internet van a escuchar este mensaje. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Y la iglesia dice amén. Les invito a abrir la Biblia en Efesios capítulo número 5. Vamos a leer el versículo número 1 en adelante. Si hay personas que nos visitan por primera vez, qué alegría que usted pueda hacer tiempo para acompañarnos. Es una bendición que usted esté acá. Efesios capítulo número 5, versículo número 1, la palabra de Dios nos dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz del Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que lo hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra que nos has dado esta mañana. Queremos pedirte por favor que la iluminación de tu Santo Espíritu esté en nosotros y nos ayude a interpretar correctamente tu palabra, para traer, Señor amado, la vida que has planeado para las familias. En Cristo Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. La vida está construida por ejemplos. Todo lo que nosotros somos hoy en nuestra vida adulta es el resultado de la suma de todos los ejemplos que tuvimos durante nuestra estancia en la casa de nuestros hogares. Lo que hoy somos, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo actuamos, está determinado proporcionalmente por la calidad de ejemplos que tuvimos en ese hogar.
Y acá, hermanos, es donde tenemos un primer problema, porque ¿cómo han sido los hogares en nuestro país? ¿Cómo han estado constituidas las familias de las cuales nosotros procedemos? Si nos damos cuenta, de acuerdo a las últimas estadísticas que se mencionan de la composición social de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que una buena cantidad de personas solamente se crió con uno de sus progenitores. En la mayor parte de casos, una buena cantidad de personas solamente se educó teniendo la figura de su madre. Madre que no es que solamente se dedicara a cuidar a sus hijos y atenderlos en todas sus necesidades, sino que son madres que asumieron el papel de padre y madre y tuvieron que salir a la vida a ganarse el sustento de sus hijos. Y estos hijos, a su vez, quedaron en muchas ocasiones bajo la tutela del hermano mayor o de la abuela, en el mejor de los casos, o de alguien cercano a la familia que medianamente estuviera pendiente de la comida, de lo que estaban haciendo. Pero podríamos decir que fue una generación que se crió sola, en muchos casos con padres ausentes, con una madre que tuvo que asumir ese reto de salir a la vida, como repito, para llevar el sustento a la mesa de sus hijos. Y estos hijos fueron aprendiendo modelos de las personas que los criaron. En muchas ocasiones absorbieron los modelos de las calles o los modelos de sus amigos en el vecindario. En muy contadas ocasiones, aún aquellos que tuvieron la fortuna de tener a su papá y a su mamá en el hogar, lamentablemente tuvieron padres ausentes emocionalmente, que aun cuando estaba ahí la figura del hombre, era como que si no estuviese. Y eso también fue construyendo la vida de muchos de nosotros. Eso sin mencionar los traumas que se viven en silencio y que muchas veces se esconden detrás de una puerta de una casa que trata la manera de silenciar cualquier cosa negativa que se pueda estar dando dentro de sus paredes. Situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, situaciones incluso de abuso sexual dentro del hogar. Todas esas cosas se van silenciando porque no podemos andar ventilando nuestros problemas en la calle. Al fin de tanto, como muchas veces lo repetimos, ya lo dice el dicho, la ropa sucia supuestamente se lava en casa. Y con eso, hermanos, mucho de nuestra identidad fue formándose y nos enfrentamos a la vida creyendo que nuestros hogares de procedencia fueron el mejor modelo que podemos replicar nosotros en la construcción de nuestros nuevos hogares. Hay personas que piensan que la manera en cómo su padre trataba a su madre era realmente lo determinante ahora que están dispuestos ellos a construir su propio matrimonio. O dicho de otra manera también, la manera en cómo se corrigen a los hijos. Pensamos que el trasfondo que venimos arrastrando de nuestros hogares de procedencia, creemos que ese modelo es el que nosotros debemos de replicar. Pero hoy específicamente quiero hablar a aquellos hijos que precisamente conscientes de este panorama dicen: hermano, yo quiero serle muy honesto a usted. En mi casa yo no he tenido muy buenos ejemplos. En mi casa solamente he escuchado griterías, palabras ofensivas. De vez en cuando escuchamos algunos golpes en la habitación de mis padres y solo sabemos que ellos están discutiendo, y lamentablemente no de la mejor forma. Y si a eso le agregamos que muchos de ellos tienen que enfrentarse a la triste realidad que los malos ejemplos se los están proporcionando personas que dicen ser creyentes, eso podría justificar el hecho de que también ellos repliquen conductas que les van a traer perjuicio el resto de su vida. Entonces, quiero dirigir mi mensaje a todos nosotros que somos hijos. Y acá, hermano, no solamente me quiero referir a los que están viviendo bajo el techo de sus padres, porque de alguna manera todos somos hijos de alguien.
Todos somos hijos de un padre y de una madre, ausente o no, pero todos tenemos un ejemplo con el que hemos venido creciendo en la vida. Lamentablemente, repito, es muy probable que muchos de nosotros hayamos tenido no el mejor ejemplo, y ahora sobre la base de ese mal ejemplo nosotros podemos justificar algunas malas conductas que nosotros tenemos. Incluso cuando sentimos que uno de nuestros padres trata la manera de corregirnos y de decirnos: mira, eso que estás haciendo no es correcto, suele haber la respuesta de decir: si tú no eres quien para decirme lo que es bueno, lo que es malo, tú me diste este ejemplo. Y con eso justificamos o creemos que tenemos la validez para seguir sosteniendo los malos ejemplos que tuvimos. Decimos: bueno, tú no tienes solvencia para exigirme a mí lo que yo debo de hacer, porque mira lo que hiciste la semana pasada, fue peor que lo que yo estoy haciendo ahorita. Y vamos por la vida creyendo que el trasfondo de nuestros hogares justifica o legitima en cierta medida lo que ahora somos. Como lo digo, el principio del ejemplo es un principio ineludible. Tan ineludible es, o tan inevitable es, que el mismo Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús le dice a sus contemporáneos: el Hijo solamente hace lo que ve hacer a su Padre. Y ese es un principio que ni siquiera el Hijo de Dios pudo evitar. El poder del ejemplo de su Padre determinó la conducta de Jesús, determinó en buena medida su crecimiento, su formación, su carácter, su esencia frente a la vida. Y nosotros también, mis amados, lo reconozcamos o no, lo aceptemos o no, el ejemplo de nuestros padres anticipa en muy buena medida lo que somos hoy nosotros en la vida. Aun cuando nosotros hayamos dicho cosas como: yo he visto a mi papá que actuó de esta manera, así que yo no voy a hacer eso con mis hijos. O yo he visto a mi mamá que tiene esta actitud o este comportamiento y yo no lo voy a repetir. Y es que no basta solamente con tener una declaración como esta, o una resolución o una promesa de no voy a repetir lo que yo vi en mi casa. Es importante tomar conciencia que para cambiar un mal ejemplo, para cambiar un mal hábito, debemos de tener ciertas condiciones que nos permitan dar un giro de 180 a nuestra propia vida. Y no me dejará mentir usted que ahora ya tiene sus propios hijos, y cuando usted de repente está en este trato de educación y de formación con sus hijos, usted mismo se da cuenta y dice: bueno, esto que estoy haciendo es lo que me prometí hace algunos años que ya no haría, pero lo estoy haciendo. Estoy tratando con la misma dureza con la que me trató mi madre a mí, o estoy tratando a mi esposa de la misma forma en que mi papá me trataba a mi mamá. Cosas como esas se van replicando en la vida, y es precisamente ahí donde tenemos que hacer una pausa. Y esa pausa tiene que ver qué tanto yo estoy dispuesto a retomar de mi hogar de procedencia. Ya lo dije, es inevitable. Todos somos el resultado de lo que vimos, de lo que escuchamos en nuestros hogares. Aun si tuvimos padres o no, estamos repitiendo conductas en ellos, en nuestros actuales hogares. ¿Cómo entonces nosotros nos libramos de aquellos ejemplos que hoy nos están pasando factura en nuestros hogares? No podemos justificarnos y decir: es que yo así soy, es que a mí nadie me va a decir cómo actuar, es que a mí así me enseñaron. Porque probablemente lo que estamos repitiendo tú creas que es bueno, o tú creas que es lo normal en un hogar. Quizás, por ejemplo, tú le alzas la voz a tu esposa, tú le gritas a tu esposa, y cuando vienen tus hijos y te ven con cara de miedo, de terror, tú te dices: bueno, ¿por qué te asustas si así resolvíamos nosotros los problemas
O lo veía que mis padres resolvían nuestros problemas, los problemas que tenían ellos, y ahora yo estoy haciendo lo mismo con tu mamá. Así que no te sorprendas, cállate. Ese tipo de cosas, mis estimados hermanos, lastiman a la siguiente generación. ¿Sabe algo? Yo no creo en ese tema de las maldiciones generacionales, porque la Biblia no nos habla de eso. Cuando la Biblia habla acerca de que el castigo caerá a la tercera o cuarta generación, parte de un principio fundamental, y es el ejemplo que estemos construyendo nosotros que va a repercutir en las siguientes generaciones, y eso es distinto. Por eso usted me puede decir, hermano, pero ¿y ahora qué hago? Si todo mi ejemplo en mi infancia, si todo mi ejemplo en mi adolescencia y juventud fue malo, ¿ahora qué hago? Hemos encontrado en este pasaje de la Biblia una buena noticia para todos aquellos que dicen: yo no he tenido un buen ejemplo. Yo solamente he sido testigo de ejemplos ausentes, de ejemplos que no me suman. Bueno, si ese es tu caso, estimado hijo o hija, incluso si tú eres de aquellos que dicen: mi papá es cristiano, pero dicen una cosa y hacen otra cosa, así que por esa razón yo actúo como actúo. Eso no justifica tu comportamiento delante de Dios, porque si ese es el caso, si ese fuera el caso, que tus padres aún denominándose cristianos no te están brindando un buen ejemplo, eso en ninguna manera justifica el hecho que tú estés actuando como lo haces. Entonces el versículo número 1 que acabamos de leer es impresionante. El apóstol Pablo dice: por tanto, oiga lo que dice: imiten a Dios. Mire la medida que el apóstol nos está poniendo. Si tú no tuviste buenos ejemplos en tu casa, si tú incluso tuviste padres que resolvían los problemas discutiendo, gritando, violentándose, si tú incluso lo que escuchaste fueron malas palabras, malos ejemplos, vea lo que dice el versículo 1. Comienza con una verdad tan profunda que dice: por tanto, imiten a Dios. Pablo está diciendo que lo único que puede revertir la maldición de nuestros recuerdos, lo único que puede revertir nuestro pasado un tanto herido, es que imitemos a Dios. Pero ¿por qué vamos a imitar a Dios? Porque a nosotros en nuestra casa nos hicieron imitar ejemplos en muchas ocasiones por la fuerza. Hijo, los hombres no lloran. Mírame a mí, no lloro. Y queremos que nuestros hijos imiten con la fuerza un mal ejemplo. Otros quizás van más allá y le dicen: esto es lo que debe de hacer un verdadero hombre. Un hombre es aquel que tiene muchas mujeres, así que hazte sentir, hijo. Y parece ser que los ejemplos impositivos son aquellos que van modelando nuestras malas conductas. Y eso es importante, hermanos. La reprensión por sí sola no modela el carácter de nadie. La fuerza y la dominación no logra generar buenas conductas en las personas por sí solo. Por eso es que el versículo número 1 dice: por tanto, imiten a Dios. Pero hay una razón de por qué debemos de imitar a Dios. Vea lo que dice el verso 1: como hijos muy amados. Somos amados por el Padre. Dios nos modela su ejemplo porque nos ama. Eso también es una muy buena observación para nosotros como padres. Si nosotros queremos conseguir que nuestros hijos imiten buenos ejemplos, la motivación para brindarles ese buen ejemplo no es la hipocresía. No es: ¿qué va a decir mi hijo si se da cuenta que golpeé a su mamá?
¿Qué va a decir mi hijo si se da cuenta que mi esposa tiene brazos morados porque la tomé con fuerza? Así que vamos a disimular un poco nuestra discusión. No se trata de formar una vana apariencia frente a nuestros hijos, sino que de lo que se trata es que mi comportamiento como padre y el ejemplo que yo le brindo a mis hijos es por el hecho de que los amo. Hay un título de un libro que me llamó mucho la atención y decía algo así: por favor, hágase un favor y ame a su esposa. Y eso es importante, porque en la manera en que nosotros tratamos a nuestras esposas, en el caso de los varones, determina en buena medida también la masculinidad que estamos formando en nuestros hijos. Nuestras hijas incluso perciben cuál debe de ser el modelo al que ellas deben de aspirar cuando ellas inicien su propia relación de matrimonio. Si por ejemplo usted, estimada madre de familia, ha sido víctima de violencia y usted silencia esa violencia y se queda callada, no actúa, y su hija ve eso, no piense que le está dando un buen ejemplo, como solían decirnos las viejitas: hija, soportá, aguantá, mira cuánto le soporté yo a tu papá y ahora tenemos ya tantos años de matrimonio. Y piensan que tener un largo tiempo unidos por un pedazo de papel solamente, piensan que eso dignifica la relación que Dios mismo instituyó. Y eso no es así, mis estimados. Dios diseñó el matrimonio para que dos personas tan distintas pudieran compartir la vida y generar recuerdos dignos de imitar. No pensemos banalmente o justificando: soportá, hija, aguantá. Porque ese modelo que muchas veces por la fuerza queremos imponer a nuestras hijas, cuando ellas vienen en un momento de necesidad y de conflicto y diciéndole: mamá, estoy teniendo problemas con mi esposo. En muchas ocasiones la recomendación de algunas madres es esa: hija, soportá, mira, yo aguanté a tu papá tantos años y mira el matrimonio, eso les permitió crecer a ustedes juntas. Pero el ejemplo, hermanos, es aquel que dignifica a la persona. Por eso lo que hagamos o dejemos de hacer va a determinar o va a modelar a nuestros hijos. Pero volviendo ahora con nuestros hijos, volviendo ahora a nosotros que hemos sido hijos, si nosotros tenemos o hemos tenido malos ejemplos en nuestro hogar, no podemos justificarlos diciendo: es que a mí así me educaron, yo nunca tuve un buen ejemplo y por eso soy así. Si tú has nacido de nuevo, la recomendación que el Padre te da esta mañana es: por tanto, en consecuencia que no has tenido buenos ejemplos en tu hogar, en consecuencia que tuviste un padre ausente, en consecuencia que a lo mejor tu mamá no fue perfecta, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Tienes que entender esto: eres amado por el Padre. Eres amado por el Padre. Y por eso es que dice el versículo número 2: lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Alguien dijo con muy buena razón: las palabras persuaden, pero los ejemplos arrastran. Si hay algo que nuestros hijos, estimados padres, van a recordar de nosotros, fue el sacrificio y la entrega que siempre tuvimos por ellos. El hecho que siempre los pusimos a ellos en primer lugar. Y sé que así como hay malos padres, también hay buenos padres que son capaces de andar con un zapato roto con tal que sus hijos anden vestidos dignamente. Sé también de madres que son capaces de quitarse un bocado
de la boca para llevarle comida a sus hijos. Recuerdo a una hermana hace algunos años que trabajaba precisamente en el área doméstica y ahí le daban medianamente comida, el almuerzo, pero sabe que ella se abstenía de almorzar para llevarle esa porción de comida a sus hijos por la noche. Son modelos de sacrificio, son modelos de entrega, son ejemplos de amor. Pues ese ejemplo de amor es el que Dios nos ha dado a nosotros. Dios, hermanos y hermanas, no solamente se conformó en decirnos: humanidad, los amo, humanidad, ustedes son importantes para mí. No, el ejemplo de Dios trascendió, hermanos y hermanas, las barreras del tiempo y del espacio. Porque mientras el Hijo de Dios estaba sentado a la diestra de la majestad del Padre, disfrutando de la gloria y la comunión del Padre, la Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice, que dio, que entregó a su Hijo unigénito. Y a través de ese Hijo unigénito, ahora tenemos la paz, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Fue un ejemplo digno de entrega. Eso es importante para nosotros también, porque si queremos modelar también un ejemplo hacia nuestros hijos, tal vez tuviste un papá que no se entregó por tu mamá, pero ahora tienes un ejemplo en Dios, que Él sí se entregó por nosotros. Y si a lo mejor tu papá no se entregó por tu mamá, hoy Dios te pide que tú te entregues por ella, así como Cristo se entregó por la iglesia. Significa que nuestro parámetro de ejemplo es Jesús. Por eso es que dice el versículo 3: entre ustedes que son amados por Dios, entre ustedes que son hijos de Dios, entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual. Ay, hermano, ¿y cuántas historias de inmoralidad sexual no tenemos nosotros en nuestras familias? De tíos que abandonaron a sus esposas por irse con una más joven. O quizás a ti misma, a ti mismo te pasó, te tocó ser testigo del abandono de tu padre o de tu madre por ir por una relación de medio tiempo, dejando a sus hijos en el abandono. Pero vea, el versículo 3 nos dice: ustedes que son hijos muy amados, ustedes que van a imitar a Dios, si ese fue su modelo en el pasado, de ser mujeriegos, si en el pasado lo que recibieron en su familia es que nadie logró finalizar su carrera en la universidad o llegar al matrimonio, sino que todos tuvieron vidas disolutas, ese no va a ser el ejemplo que ustedes van a imitar. El ejemplo que van a imitar va a ser el de Cristo, que tuvo una vida santa e íntegra. Jesús mismo, incluso frente a sus adversarios, les dijo: a ver, muchachos, ¿quién de ustedes a mí me acusa de pecado? Y todos aquellos se vieron a los rostros y dijeron: este hombre no tiene ni siquiera de qué le señalemos. Y en una ocasión, cuando los dirigentes religiosos se dieron cuenta: hey, ya nos dimos cuenta que no has pagado el tributo del templo, Jesús pudo haberse llenado la boca diciendo: yo no voy a pagar el impuesto a los corruptos. Jesús dijo algo. Le dijo a Pedro: mira, Pedro, ve a pescar, el pescado que encuentres, le abras la boca y ahí vas a encontrar lo que sea necesario para pagar nuestro impuesto y solventemos esto. Jesús fue un modelo de integridad. Entonces, si en tu hogar de procedencia nunca tuviste un modelo de integridad, déjame decirte que por ser hijo amado de Dios, Jesús es tu modelo de integridad. Dice más: ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Probablemente los Martínez o los Hernández o los Gutiérrez o los Landaverde
se caracterizan porque son un poco codiciosos e inmorales. Probablemente quizás los Fernández se caractericen por ser muy mujeriegos. Y los Pérez no se quedan atrás. Se caracterizan por ser mero codiciosos y borrachos. Pero tú ya no llevas esa herencia o ese ADN en tu espíritu. Ahora tu ADN y tu herencia es que has sido llamado a ser pueblo santo y amado por Dios. Él es tu modelo a seguir, Él es tu ejemplo a seguir para vivir una vida recta delante de Él. Entonces no puedes seguir justificándote diciendo: es que a mí no me dieron buenos modelos. Porque la mayor treta de Satanás, específicamente para ti, adolescente, joven, es esa: mis papás son unos hipócritas, van a la iglesia, hacen esto y lo otro, y yo no dudo que eso sea verdad. Pero por eso es que Pablo dice: imiten a Dios como hijos muy amados. La mejor referencia que tenemos nosotros para imitar a Dios es Jesús. Es Jesús. Por eso es que Jesús en el Evangelio de Juan dijo: el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si andas buscando un ejemplo digno de imitar, lo vas a encontrar en Jesús. Versículo 4: tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. ¿Qué es lo que debe de haber? Acción de gracias. Si tal vez en tu hogar del que venías todos hablaban con vulgaridades, todos hablaban con doble sentido, todos hablaban con chistes obscenos, y tal vez tú dices: ay, hermano, si le contara que mi tío Jaime se contaba unos chistes coloradones que todavía los recuerdo. Pues su tío Jaime ya no va a ser el modelo a seguir. La Biblia nos dice algo muy importante: de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Entonces, ¿qué hay en tu corazón? En tu corazón no puede haber, como dice Pablo ahí, ni chistes obscenos, ni palabras indecorosas. No debe de haber ni siquiera, hermano, chistes groseros. A veces confundimos el buen humor con el insulto. Confundimos la verdad con el sarcasmo. Y en muchas ocasiones tratamos de manera hiriente a nuestros hijos, porque precisamente ese fue nuestro modelo que recibimos en nuestra casa. Ay, maceta, del corredor no vas a pasar. Y pensamos que con eso estamos alentando a nuestros hijos, y no nos estamos dando cuenta que les estamos haciendo un gran daño. Todos los que estamos acá hemos tenido errores, ¿sí o no? ¿O ha habido uno que no? Porque si no ha habido uno que no, pues ahorita lo mandamos para el cielo. No. Pero es en serio, hermanos, todos acá hemos tenido nuestros fracasos. Pero hay una forma correcta de fracasar. Escuchábamos hace algunos días una ponencia de una mujer que se ha dedicado a estudiar el fracaso por más de 30 años. Y hay algo que me llamó mucho la atención de algo que decía ella: podemos fracasar de manera inteligente. ¿Y cuándo fracasamos de manera inteligente? Cuando le sacamos el mejor provecho a aquellos errores que cometimos una y otra vez y que nos inducen a no volverlos a cometer. Este es el momento también para que nosotros reflexionemos. Si vamos a cortar algo de nuestro pasado, mis estimados, eso debe de ser todo aquello que no nos abona en nuestro presente. Porque quizás aun cuando te hiciste una promesa en tu adolescencia de no repetir los modelos de tu padre, a lo mejor lo estás volviendo a hacer. Pero yo ni me crié con él, hermano. Y a lo mejor eso te ha llevado a ser un padre ausente. Pero también, estimado adolescente y joven que me estás escuchando esta mañana, repito, no dudo seguramente que has tenido malos ejemplos en tu hogar.
No dudo que quizás eres hijo de hermanos, hermanas que tienen algún privilegio, alguna posición dentro de la iglesia y ellos no te han brindado el mejor ejemplo. También no dudo que en muchas ocasiones también tú eres muy exigente y eres una persona que no tolera el más mínimo error. Solamente te recuerdo que tú también estás hecho de la misma tela que cubre el alma de tus padres. Te vas a equivocar también. Y ante eso, aunque no podemos justificar ni minimizar los errores de quienes nos antecedieron, sí tenemos la decisión y Dios nos da la oportunidad de aceptar lo bueno y desechar lo malo. Yo le puedo decir algo, mi estimado hermano. De mis padres yo tengo cosas positivas y negativas, como también usted. Lo que he hecho como un buen editor, solamente quedarme con las cosas positivas que me puedan servir. Las negativas las he hecho a un lado. Y ante los vacíos que me dejaron las cosas negativas, solamente recuerdo lo que dice Pablo en este versículo número 1: imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios. Y por eso es que dice el versículo más adelante, versículo 6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Tú puedes decir eso: yo soy alcohólico, soy drogadicto, hermano, porque mi papá, yo lo vi cuando él tomaba el fin de semana. Y eso te lleva a justificarte. Ya te dice la escritura que nadie te engañe con argumentaciones vanas. Y tú mismo te puedes argumentar a ti mismo y justificar: si mi papá lo hizo, ¿por qué no lo hago yo? Si mi mamá lo hizo, ¿por qué no lo hago yo? Y tú puedes pensar que delante del Dios que te amó desde antes de la fundación del mundo, presentarte y decirte: oye, Padre, la verdad es que no tuve un buen ejemplo. A mí me hubiera gustado nacer en la casa del pastor, pero no pude. Mi papá, mi mamá me dieron malos ejemplos, así que por eso yo me perdí. ¿Sabe que esa es la argumentación vana de muchos jóvenes que por su pobreza, que por los descuidos de los padres dijeron: es que mi padre me abandonó y por eso me metí en la vida delictiva, es que mi madre me dio la espalda y por eso es que yo caí en las garras de las pandillas? Y yo no dudo y no minimizo los efectos y las influencias que eso puede tener, pero también no podemos negar que hay gente que ha nacido en contextos muy difíciles y no terminaron destruyendo sus vidas. Ellos decidieron plantarse y decir: hasta acá, voy a desechar todo lo malo de mi herencia familiar para crear una nueva identidad en mi familia. Y ese es el llamado al que Dios nos está instando esta mañana. Quédate con los buenos ejemplos de tu papá. Si tu papá es un hombre trabajador, imita eso. Si tu padre es un hombre responsable, imita eso. Pero si tu padre es un poco grosero y altivo, cuando se enoja, desecha eso. Y ante ese espacio vacío, ¿qué es lo que hay que hacer? Vea esto, hermanos. Quiero leer el versículo 10 por factor de tiempo, y quiero leerlo específicamente. Vea, dice que comprobemos todo aquello que podemos imitar en Cristo. Y eso es importante. Todo aquello que podamos comprobar en Cristo. ¿Y eso qué significa? Eso significa, mis estimados hermanos, significa que hay muchas virtudes en Cristo que podemos encontrar. Esas cosas que podemos encontrar son importantes para nuestra vida. Oiga, la nueva traducción viviente, me gusta cómo lo traduce, versículo 10: averigüen bien lo que agrada al Señor. Ante un vacío en mi vida, ante un modelo que no fue el más adecuado en mi vida, Jesús nos ha dejado un legado de fe.
Jesús nos ha dejado un legado digno de imitar. Y vamos a imitar a Dios como hijos amados por el Padre. Así que ninguno de nosotros podemos llenarnos la boca diciendo: es que tuve malos ejemplos o yo así soy. Porque ahora nuestro nuevo modelo de conducta, de fe, de comportamiento, no es el modelo imperfecto de nuestros hogares de procedencia, sino que nuestro modelo a seguir es el modelo de Cristo Jesús, quien tuvo una vida digna de ser imitada. Amén. El pasaje es muy conocido: imítenme a mí. Pablo lo decía, en lo que yo imito a Cristo. Entonces quiero terminar esta mañana con lo siguiente. Estimado joven, yo no dudo que has tenido malos ejemplos. Los malos ejemplos, deséchalos. Hoy Dios te dice por la palabra: imita a Dios, ve a Cristo. Él es tu modelo a seguir. Él es el legado que te ha dejado de una vida de fe digna de seguir. Y lo segundo, un llamado para nosotros como padres. Delante de Dios somos responsables del modelo que nosotros podamos brindarle a nuestros hijos. Nuestros hijos no van a recordar necesariamente los zapatos de marca que les compremos, los videojuegos o Nintendos o celular o tablet que les podamos entregar. Nuestros hijos van a recordar las palabras, las acciones, los modelos, todo lo que nosotros hagamos, lo que hagamos y lo que dejemos de hacer. La Biblia nos dice algo, estimados padres: y todo lo que hagáis, hacedlo para Dios y no para los hombres. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta mañana, teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, seguramente muchas imágenes vinieron a su mente mientras la palabra de Dios fue anunciada. Y seguramente el recuerdo de muchos los llevó a ese cuarto oscuro donde, atrapados por las almohadas de la cama, no querían escuchar los gritos de sus padres. Otros recuerdan quizás la esquina de un viejo armario donde se iban a esconder para no escuchar los insultos de un padre ebrio que llegaba por la noche a molestar. Y tú dices: hermano, yo en realidad no tengo muchas cosas de las cuales sentirme orgulloso de mi familia. Y no tuve un buen ejemplo. Bueno, hoy la palabra de Dios te dice que tienes un modelo en Jesús, un legado en Jesús que tú puedes imitar. Así que delante de Dios no tendrás ninguna excusa. Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Estimado joven, señorita, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo o quieres reconciliarte con el Señor? Te invito para que te pongan de pie y aceptes el legado de Cristo, el legado de Jesús que demostró que te amaba. Tal vez nunca tuviste a un padre que te dijera te amo, pero en Jesús tienes a alguien que no solamente lo dijo con palabras, lo dijo con acciones. Esta mañana hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse porque el tiempo ya se acabó. ¿Habrá alguien? Estimado joven, señorita, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? Tal vez tú has dicho: yo en mi casa no tengo buenos ejemplos, nunca los he tenido. Ahora has sido confrontado por la palabra que te dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Y ahí no tienes excusa, porque ¿quién podrá acusar a Jesús de pecado? ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Venga, quiero orar por usted.
Es un legado imborrable el de Jesús. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te doy por tu palabra, que nos dice que aun cuando los ejemplos tienen un gran poder en nuestra vida, y aun cuando muchos de ellos no han sido buenos, Señor, quiero pedirte por favor en esta hora que ahora pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver en ella que tú nos has dado un gran ejemplo de vida, un legado de fe. Ayúdanos a nosotros como padres. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestras limitaciones. Todavía estamos lidiando con nuestra vieja naturaleza, y eso puede lastimar nuestra herencia, nuestros hijos. Pero ayúdanos, Señor, a romper con patrones generacionales que venimos arrastrando de nuestras familias de procedencia. Ayúdanos, Señor, a iniciar un nuevo legado en nuestra familia, un legado que emana de Cristo, nuestro modelo de fe. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Pueden pasar, mis amados.